Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que vayas a ver este video. Hay algo que ha estado todo este tiempo en mi cabeza como una duda. Y hoy pues quiero compartir con ustedes lo que he logrado encontrar. Antes de iniciar quiero orar y pedirle a Dios entendimiento y pedirle su espíritu. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo yo te pido que me des entendimiento, que me des sabiduría para comprender tus escrituras y poder hablar a las personas y a mi corazón, para que aprendamos de tu palabra y de lo que tienes para nuestra vida. Amén. La psicología moderna habla de procedimientos mentales para reprogramar nuestras reacciones y nuestros comportamientos. Dice que debemos reemplazar nuestros pensamientos para obtener nuevos sentimientos y elaborar un nuevo ser. Ahora quiero ver qué es lo que dice la Escritura acerca de ello. Juan, capítulo 8, versículo 12, dice lo siguiente. Otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:23. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Juan 8:31 al 47. Dios dijo entonces a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo decís tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las palabras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues digo la verdad. ¿Por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios,
las palabras de Dios oyen. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Mi pregunta en este punto es, ¿cómo hago para oír las palabras de Dios? ¿Cómo hago para oír las palabras de Dios? Siempre pensé que el orar de Dios era algo mágico, que simplemente al orar Dios me transformaría en una nueva persona y dejaría de pecar. Amo a Dios de corazón, pero me doy cuenta que no hago lo que Él quiere. Leo su palabra, me congrego, busco los dones espirituales. Sin embargo, no estoy revestido de ese nuevo hombre. La respuesta que Dios me dio a esta pregunta está en Efesios 4, 17 al 32. Esa pregunta que me hago, si te he seguido, si me he congregado para el obrar del Espíritu Santo en mi vida, para el obrar de Dios en mi vida, para que la presencia de Dios esté allí, si he orado, si he procurado cumplir la palabra de Dios, y sin embargo me doy cuenta con acciones mías que no estoy revestido de ese nuevo hombre, sino que sigo comportándome de acuerdo al viejo hombre. Entonces allí fue cuando encontré en Efesios lo siguiente: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, que andan en vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Voy a repetir esta última parte. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Acá diría uno, bueno, ¿y cómo me revisto de este nuevo hombre? ¿Y cómo me quito ese viejo hombre, esa vieja manera de vivir? Allí es donde yo pensaba que era mágico, que solamente era orar: Señor, mira, estoy pecando, Padre Santo, perdóname, ayúdame, Señor, yo no quiero seguir pecando, yo no quiero seguir con esta ira, yo no quiero seguir, Señor, robando, por ejemplo, yo no quiero seguir, Padre Santo, con malos pensamientos, bueno, lo que sea. En el caso mío se me manifiesta muchísimo con la ira, ¿sí? Y más adelante aquí vamos a ver eso cuando dice el airaos pero no pequéis. Es algo exclusivo de pronto para el caso mío y para los que sufrimos de ira, y que cuando algo nos hace, cuando hay un detonante, como dicen los psicólogos, cuando hay un detonante en nosotros, no nos podemos controlar y perdemos ese control y nos enojamos y nos enloquecemos y gritamos y hasta golpes, ¿sí? Al mundo, bueno, todo ese montón de cosas que hacen que uno deje de ser una persona controlada y se convierta en alguien esquizofrénico, ¿sí? En alguien sin control. Entonces, vamos a ver qué nos contesta la palabra de Dios a este caso o a estos casos. Por lo cual, desechando acá viene el procedimiento. Entonces, arranca con el que es mentiroso. Por el cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno a su prójimo,
porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aquí nos está dando dos claves. Nos está diciendo que tenemos derecho a airarnos, que nos podemos enojar, pero no pequemos. Airaos, pero no pequéis. Ni deis lugar al diablo, y que el sol no se caiga sobre nuestro enojo. Esto es que nuestros enojos sean, que no pasen de un día. Es lo que me está diciendo acá. El que hurtaba, no hurte más. Sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Esto es muy importante. Ninguna palabra corrompida, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Siempre seremos ejemplos. Siempre es posible que alguien empiece a creer en Jesucristo, empiece a honrar, a dar gloria y honra a Dios por el testimonio que nosotros damos. Pero si las personas ven que nuestras vidas no son ejemplos, no nos van a seguir. ¿Sí? Y ese no es el objetivo. Como dice también otro versículo, ¿por qué sacas la viga del ojo de tu hermano? Perdón, al revés. ¿Por qué sacas la paja del ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en tu ojo? Entonces, antes de ponernos a criticar a los demás, de decirle al otro, mira, tienes este defecto, mira, es que esto y aquello, la palabra de Dios dice esto. Primero, sí, la palabra de Dios dice esto, pero aplícatela a ti. Aplícate la palabra de Dios. ¿Sí? Es lo primero que hay que hacer. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Nosotros ya fuimos sellados por el Espíritu Santo. Cuando Dios nos convenció de pecado, justicia y juicio, puso en nosotros ese sello. El solo hecho de que nosotros aceptemos que somos pecadores, el hecho de que nosotros aceptemos que fuimos creados para alabanza y gloria del nombre de Dios, allí ya Dios está poniendo una evidencia de que puso su sello en nosotros, porque por nosotros mismos, como dice acá el Evangelio, si nosotros no somos hijos de Dios, no escuchamos a Dios, no podemos. Y si nosotros hacemos pecado, nos hacemos esclavos del pecado. Entonces nosotros tenemos que hacer lo que nuestro Padre quiere que hagamos para que nosotros podamos escuchar la voz de nuestro Padre y no seguir escuchando la voz de nuestro padre el diablo, ¿sí? Con el viejo hombre, con las cosas de este mundo. Por eso dice, revestidos, decía allí. Entonces tenemos que dejar la vanidad de nuestra mente y renovar el espíritu de nuestra mente. La vanidad de nuestra mente y renovar el espíritu de nuestra mente. O sea, cambiar lo que hay en nuestra mente. Lo está diciendo Dios allí, afirma lo que los psicólogos dicen. Es tomar aquel pensamiento, sacarlo y reemplazarlo por otro. Reemplazarlo por el pensamiento que Dios nos está mostrando. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Esto es lo que nosotros tenemos que quitar. Dejar la amargura, dejar el enojo, dejar la ira, dejar la gritería, la maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Entonces acá vemos dos cosas que tenemos que hacer. La primera, saber qué es lo que ofende a Dios de nuestra manera de vivir.
O sea, identificar qué es aquello que nosotros estamos haciendo que ofende a Dios. O sea, identificar nuestro pecado. Después, reemplazar ese pecado por un obrar de acuerdo al espíritu, o sea, renovar ese espíritu de nuestra mente, de acuerdo a la manera correcta. Y hay que pedirle a Dios que nos revele nuestro pecado. Arrepentirnos con la ayuda del Espíritu Santo para que nos convenza de pecado, justicia y juicio. ¿Sí? Y ahora vamos a mirar otras cosas que nos están vamos a enfocarnos un poquito en la ira y en la gritería. Nosotros decimos allí, es que me ofendió, es que me hizo daño y por eso yo reaccioné. Obviamente, si a nosotros nos lastiman, si a nosotros nos golpean, uno tiende a tener una reacción. Pero vimos lo que decía allí, sin gritería, sin maledicencia, sin enojo, sin amargura. Bien, ahora miremos aquí en Marcos, capítulo 7. Jesús está hablando allí acerca de la comida, pero es aplicado a este tipo de cosas. 7:15. Guardaos de los falsos profetas. Marcos, perdón, me equivoqué. Marcos. Yo sí dije, no tiene nada que ver. Marcos 7:15. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. O sea, si a mí me están ofendiendo, si me están diciendo cosas por fuera, nada me puede contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Vamos a mirar el 21 al 23. Porque dentro del corazón de los hombres, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Allí está. Todo sale de dentro. Y recuerdo un proverbio que dice, no te fíes de tu propia prudencia. Confía a Jehová todos tus caminos y Él afianzará tus pensamientos. Engañoso es el corazón, malo y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, por eso es que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos revele pecado, justicia y juicio, porque nuestro corazón es engañoso. El corazón nos dice que somos buenos. El corazón nos dice que no tenemos pecado. El corazón nos dice, el malo es el otro. Él fue el que me ofendió. Él fue el que me hizo. Eso es lo que nos dice nuestro corazón. Y cuando permitimos que se caiga el sol sobre nuestro enojo, comenzamos a maquinar maldad. Comenzamos a maquinar malicia. Comenzamos a tener maledicencia. Recordemos que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que si nuestro corazón está lleno de inmundicia, vamos a hablar inmundicia. Las vanas conversaciones. ¿Sí? Acá nos dice que ni siquiera hablar debemos hacerlo, ni siquiera mencionarlo. Al 23. Ahora miremos lo que dice Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces allí vemos dos cosas. La primera es diligencia, procura con diligencia. Procurar con diligencia, ¿qué significa? Rápido, con esmero,
eficiente. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Esto es, debo observarme, debo analizarme, debo estar con diligencia, mirando en qué estoy fallándole a Dios. Con diligencia presentarte. Entonces yo sí tengo que hacer evaluaciones, tengo que hacer una autoevaluación constante, frecuentemente, de cómo estoy, de qué estoy haciendo, de cómo son las cosas, ¿sí? Para poderme presentar aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, aquí, ¿qué quiere decir esto de observarse? En el caso de la ira, tengo que ver y darme cuenta cuáles son esos detonantes. ¿Por qué ocurren esos detonantes? ¿Por qué pierdo el control? Si estoy perdiendo el control porque es una baja autoestima y enojarme es el mecanismo de defensa para defenderme. O también es ego. Si es porque no me gusta ser contradecido, no me gusta que me llegue la contraria, y cuando me llega la contraria me enfurezco y pierdo el control. Esas cosas son las que tengo que analizar y cambiarlas por las buenas. Cambiarlas por la forma correcta. Renovar, despojarme de ese viejo hombre y renovar el espíritu de la mente. Eso es lo que significa. Y dice allí que usa bien la palabra de verdad. Entonces aquí es donde es muy importante pedirle a Dios la guía, pedirle a Dios el entendimiento, no interpretar la palabra de modo privado, no tomar solamente un texto fuera del contexto, como decía mi amigo Carlos Eduardo. Un texto fuera del contexto es un pretexto. Tenemos que tomar la escritura en su contexto. ¿Qué es lo que quiere decir? No hacer que la escritura hable lo que nosotros queremos y manipularla a nuestro antojo, ¿sí? Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Las vanas palabrerías lo que hacen es alejarme de la piedad, alejarme de la voluntad de Dios. Amado Dios, entregamos estos pensamientos en tus manos y te pido, Señor, que nos guíes, que tu Espíritu Santo nos revele pecado, justicia y juicio. Señor, comprendo en este momento que debo procurar diligentemente presentarme ante ti aprobado. Bendito Dios, entrego mi vida, entrego mis pensamientos y te pido, Señor, que me reveles para poder hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.